constante porque la cifra de 20.000 es una sola cifra que es constante. Aclara que es vencida, que los pagos se hacen al final de cada periodo de la renta, entonces una renta constante vencida. Y el dato de los 200.000 pesos hay que ubicarlo. Es importante esto, ver qué es, en qué momento está ubicado, digamos. Es lo que tienen que reunir, así que por lo tanto está ubicado al final de la renta. Al final de la renta uno va depositando y tiene que ir acumulando los depósitos más sus intereses y lograr ese importe para poder realizar el viaje. Entonces está ubicado al final de la renta, por lo tanto es el valor final. Eso es importante, ubicar primero qué valor es del que parto. Yo tengo un valor final, tengo las cuotas, son de 20.000 pesos. Lo que me pregunta y que no tengo yo es el tiempo o cantidad de cuotas, está relacionado a la cantidad de cuotas. La tasa me la da justo para el periodo de la renta, que es bimestral, y la tasa es bimestral, así que en la tasa no tengo que hacer ningún ajuste, porque en la fórmula se aplica la tasa del periodo de la renta. Entonces, si yo tengo valor final, entonces, si yo tengo el valor final, en este caso el ejercicio 70, los 200.000 son el valor final, voy a ubicarme dentro de la hoja de fórmulas. Ven que tenemos acá valor final de la renta, de una renta temporaria constante. Y dentro de esta parte, acá tengo las fórmulas de valor final. Más abajo voy a tener las fórmulas si el dato que tengo es un valor actual, de valor actual. Por eso hay que separar de acuerdo a qué dato tengo, por eso es importante ubicar bien cuál es el dato que tengo y a partir de ahí buscar la fórmula que necesito. Entonces, si es valor final, dentro de estas fórmulas. Entonces tengo una renta vencida, así que se me achica más, es el ítem A de la hoja de fórmula. Y lo que tengo que calcular es el tiempo, por lo tanto, n. N es igual al logaritmo, entonces, de S sub n, que es el valor final, esa es la S mayúscula, más la cuota menos el logaritmo de la cuota sobre el logaritmo de 1 más i. Esa sería la fórmula entonces a aplicar para hallar el tiempo, donde el valor final va a ser los 20.000, los 200.000, la cuota 20.000 y la tasa del 4% bimestral. Acá tenemos un poco desarrollado la fórmula, entonces aplicamos simplemente la fórmula. Esta parte por ahí de la segunda parte es más aplicar fórmulas. Por ahí no es tanto el razonamiento de cómo es en la parte de tasas, que es más complicado esto. Entonces es importante ubicar bien la fórmula. Valor final, el tipo de renta vencida, constante, y valor final y tiempo. Entonces tengo que calcular el tiempo. El S sub n son los 200.000, que es lo que quiero reunir. Acá. Bueno, acá le falta no, sí, 20.000 es lo que quiero reunir, 20.000, y no, hay una diferencia acá con el enunciado. Esperen. El enunciado tiene un cero más que la solución que pasamos. Así que vamos a rehacer los cálculos. En esta hoja de cálculo está hecho con un cero menos. En lugar de 200.000, 20.000, y en lugar de 20.000 la cuota, 2.000. Vamos a rehacer los cálculos, pero me va a dar seguramente el mismo resultado. Entonces, es el logaritmo
hago acá al costado. El logaritmo decimal, por lo tanto, va a ser 10 de 200.000 por, eso es, ahí cierro el logaritmo de ese importe, por la tasa, que es el 4%, que ya es bimestral, más la cuota, que era 20.000, cierro paréntesis, eh, acá este no va porque es el logaritmo de todo eso, es el logaritmo de los 200.000 por la tasa más la cuota, el logaritmo de todo eso. Después, menos el logaritmo de la cuota, en este caso es 20.000, cierro el paréntesis de la parte del numerador, dividido el logaritmo en base 10 de 1 más i, que sería 1,04. Ahí llego, ven, al mismo resultado. Se le agregó un 0, obtiene con respecto a la solución que tenía, o bien se le sacó un 0, como es todo proporcional, el resultado es el mismo. Entonces me da 8,5789, ¿qué son? Estamos hablando de interés compuesto. Como ven, puse la tasa y tenía que poner la tasa del periodo de la renta porque cada vez que se cumple un periodo hay una capitalización. Por eso se dice que la renta es una renta de interés compuesto. El periodo es el bimestre. Pongo tasa bimestral al resolver la fórmula y el resultado me va a dar en cantidad de bimestres, que también implica cantidad de cuotas. Y como me da un número que no es entero, sino tiene una parte decimal, tengo que llegar a una solución práctica, porque o las cuotas son 8 o las cuotas son 9, es decir, no puede haber 8,57 cuotas, o son 8 o son 9, la cantidad de cuotas. Entonces, ahí tengo que plantear, como dice el enunciado, en estos casos, una solución práctica. Me dice, en caso de no resultar un número entero, proponga soluciones prácticas. Hacer las 8 cuotas, la primera opción que me da el enunciado para ver si nos da los resultados del enunciado, nosotros ahí con el planteo como está podemos plantear la que a nosotros se nos ocurra, ¿sí? La posibilidad que a nosotros se nos ocurra, es que hay muchas. Vamos a hacer un poco las que están como resultados en la guía para ver si nos da igual. Hacer 8 cuotas bimestrales vencidas de 20.000 y una cuota extraordinaria a los 8 meses y 35 días. Entonces, si nosotros queremos hacer ese cálculo, tendríamos que primero calcular cuánto acumulamos con las 8 cuotas bimestrales, porque me dice, las opciones son 8 cuotas bimestrales constantes de 20.000 pesos, es decir, las 8 cuotas, la parte entera, igual a cómo veníamos calculando. Sin la parte decimal, calculamos entonces cuánto nos permite reunir. Entonces, vamos a recalcular esos importes con los valores que tenemos en nuestro enunciado, que tienen un 0 más, pero van a dar los mismos resultados. Entonces, la cuota es en nuestro enunciado es de 20.000 por el factor de capitalización de valor final, de capitales múltiples, se llama por ahí, porque son muchas cuotas. Yo estoy calculando acá que sería 1 más i a la n, 1,04 elevado
a la cantidad de cuotas que yo quiero evaluar, que son 8 menos 1, todo eso entre paréntesis, dividido y ese será el valor, el factor de capitalización, que ya lo vamos, para saber cuánto reúno con las 8 cuotas. Con las 8 cuotas entonces reúno 184.284, con un cero más porque el mismo número que da en estos cálculos, porque acá la cuota es de 2.000 y en nuestro caso la cuota es de 20.000. Muy bien. Ahora, acá la alternativa me dice, y una cuota extraordinaria a los 8 meses, a los 8 bimestres y 35 días. O sea que yo juntaría el total de acuerdo a esa opción de solución, no a los 8 bimestres, sino a los 8 bimestres y 35 días. Con esa última cuota que me planteé ahí, alcanzaría a cubrir los 200.000 pesos. Entonces, yo este monto que saqué, que ahorraría con las 8 cuotas bimestrales, lo obtengo a los 8 bimestres. O sea que tengo que todavía capitalizar este importe, este estaría al final del octavo bimestre, pero el importe yo planteo, en la solución me plantea que se va a cubrir a los 8 bimestres y 35 días. O sea, más 35 días, a los 35 días más, ¿cuánto acumularía? Y voy a acumular eso capitalizado, lo llevo hacia adelante. Como es un solo importe, acá no estamos hablando de cuotas, utilizo por 1 más i, ¿no es cierto? El factor que utilizamos antes era para evaluar 8 cuotas al final de las 8 cuotas. Ahora, como estoy trasladando la evaluación de un importe único, ya tengo evaluadas las 8 cuotas, hacia adelante 35 días, multiplico por 1 más i, 1,04, elevado a lo que yo lo estoy corriendo hacia adelante, que son, y esa tasa es bimestral, yo lo voy a llevar a 35 días y lo saco de 60 días, que es un bimestre. Ese, el 1,04, si yo multiplico por 1,04, se lo llevaría 60 días hacia adelante porque es un bimestre y yo quiero trasladarlo solo 35 días. Entonces, capitalizando, llegaría a ese importe, 188.500. Ahí tengo una pequeña diferencia con el cálculo, con el otro cálculo, pero sería ese el importe obtenido, entonces 35 días más adelante. Entonces, calculo en ese momento lo que yo quiero reunir son 200.000 pesos. Si yo quiero reunir 200.000 pesos y hasta ahora reuní con las 8 cuotas y los 35 días más de intereses 188.000, entonces lo que voy a tener que depositar en ese momento o agregar de plata en ese momento va a ser la diferencia. Esa sería la cuota o el importe que voy a tener que agregar cuando se cumplan los 35 días más agregados a los 8 bimestres. O sea, y ahí una vez que ustedes hayan la opción posible, lo que tienen es que plantearla así, digamos, interpretarla como
serían 8 pagos bimestrales constantes, vencidos, de 20.000 pesos, ¿no es cierto? Y con eso lograba yo los 188.549, más, por eso voy a tener que agregar, entonces va a ser las 8 cuotas de 20.000, más el otro importe que se agrega al final con 35 días más, para poder llegar al importe justo. Ese importe, ¿no es cierto? A los 35 días más. Ese sería como está, digamos, escrito en la solución, sería la respuesta, digamos, una vez que se hacen los cálculos. Bueno, hay infinidad de posibilidades, digamos. Esta es una solución un poquito rebuscada porque se puede plantear, acá tenemos otras opciones prácticas, ¿ven? En el mismo Excel. Hacer un depósito adicional como una cuota más complementaria, es decir, con 8 bimestres, vamos a hacer acá el cálculo. Con 8 bimestres, al final de los 8 bimestres, yo reunía 184.284,53. Si yo quiero reunir, para no ir a un día medio raro ahí, de 35 días después, para completarlo en el 9º bimestre, entonces vería cuánto tendría, si esto lograba a los 8 meses, entonces un bimestre después, ahora sí multiplico directamente por 1,04, porque justo un bimestre lo que tengo que llevar hacia adelante, de vengar, digamos, los intereses que le faltan durante el bimestre siguiente para saber cuánto reuní en el bimestre 9º con los intereses que obtuve, y ahí lo que me falta, de nuevo, el mismo cálculo, 200.000 es lo que quiero reunir, lo que voy a tener que pagar o depositar va a ser lo que me falta cubrir, o sea, 8.344. Entonces, en este caso, la opción sería 8 cuotas de 20.000 pesos, y una 9ª cuota, también bimestral, ¿no es cierto? Va a coincidir con la periodicidad de las otras cuotas, de 834,41. Esa sería otra solución. Otra solución posible también, que acá está hecha, está resuelta, es modificar el importe de la cuota, ¿no? Para plantear otra solución sería modificar el importe de la cuota. Como normalmente el importe de la cuota no se sube, por ahí no está dentro del que tiene que pagar la posibilidad de pagar una cuota más alta, si se plantea esa opción de que no puede pagar una cuota más alta, entonces tendríamos que ir por una cuota más baja, porque normalmente uno ya tiene planeado los gastos, entonces no puede cubrir algo más alto. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que la cuota sea más baja? Nosotros, el N nos había dado 8,8 y unos decimales. Entonces, si yo calculo pagar cuotas iguales, ¿no es cierto? Acá estoy recalculando la cuota, calculando con cuotas iguales, constantes. Si calculo con 8 cuotas, lógicamente la cuota va a ser mayor a 2.000.
porque mayor a 20.000, perdón, porque con una cuota de 20.000, el N me daba o más de 8. Entonces, si calculo un N de 8, la cuota va a ser más alta. Así que tiene que ser un N de 9 o un número mayor. Entonces, recalculo la cuota con un N de 9, es decir, con 9 bimestres, perdón. Con 9 bimestres, entonces recalculo la cuota con 9 para que me dé una cuota más baja. Por eso el número de cuotas mayor. Entonces, voy a multiplicar el valor a reunir, que serían los 200.000, por la inversa del factor de capitalización de capitales múltiples, digamos, del S sub n, digamos, por pasaje de términos. Acá tengo algunas fórmulas, a ver si puedo copiarlas y pegarlas. ¿No es cierto? Las fórmulas que utilizamos antes sería esta, y esta sería la de la cuota. Ahí tenemos. Entonces, recalculo la cuota. La cuota va a ser igual a el valor final por la inversa del S minúscula. Entonces, el valor final que yo tengo en mi hoja son 200.000. El Excel está solucionado con un cero menos. Entonces, el factor me da, sería la tasa bimestral dividido 1,0, la tasa 1 más la tasa, yo calculo con 9 cuotas, menos 1. Sería el factor en este caso. Entonces la cuota me da 18.898 con 60. Entonces, esta opción posible sería pagar 9 cuotas constantes bimestrales vencidas de 18.898 con 60. Esa sería por ahí la solución más fácil, porque recalcular la cuota, porque no tengo que estar evaluando, después llevando la diferencia que me falta o no me falta. A veces recalcular la cuota es lo más práctico como opción. Entonces reuniría el dinero dentro de 9 bimestres en este caso. Y hasta ahí sería el ejercicio 70. Como ven, calculamos una cuota menor, que sería esta, 18.898,60, bastante vencida. Pasamos entonces al ejercicio 71. El ejercicio 71 me dice: una empresa promociona una máquina cortadora de césped que puede ser comprada por 4.590 de contado, o haciendo un anticipo de 590 y 12 cuotas mensuales vencidas de 450. Determine la tasa nominal anual que aplica el comercio para financiar su compra y la tasa efectiva anual correspondiente. Vamos hasta ahí. Me dice: una empresa promociona una máquina cortadora de césped que... Perdón.
comprada por 4.590 de contado, como haciendo un anticipo de 590 y 12 cuotas mensuales vencidas de 450. Bueno, acá la renta serían las 12 cuotas mensuales vencidas. Esa sería la renta. Ahora, lo que hay que determinar de esa renta, cuál es la evaluación, digamos, cuál es el valor de esas 12 cuotas. Podía comprarla de contado por 4.590. Ese sería el precio de contado. O sería el valor del bien, el valor monetario del bien que me entregan. O hace un anticipo de 590 y después paga las 12 cuotas. Por esas 12 cuotas me cobran intereses, ¿no es cierto? Ahí tiene incluido intereses. Se entiende que en este ejercicio que cuando uno hace el anticipo, le entregan el bien. En este caso, la máquina cortadora se la entregan en el momento en que hace el anticipo. Entonces, por eso queda adeudando plata que lo paga en 12 cuotas. Por eso en esas 12 cuotas contienen intereses, ¿sí? Al hacer el anticipo, le dan la máquina. Por eso queda debiendo y le cobran intereses. Entonces, pero ¿cuánto queda debiendo, digamos? Porque las 12 cuotas tienen que ser equivalente a la deuda que él dejó, que no es de 4.590 porque él pagó un anticipo. O sea, la deuda que cancela con las 12 cuotas son los 4.500 menos lo que ya pagó, que es el anticipo, 590, o sea que la deuda tiene que ser equivalente a los 4.000 pesos que le quedó de saldo. Tiene que ser equivalente a los 4.000. O sea, el valor, la evaluación de la renta son los 4.000 pesos que estaría al inicio, o sea que se trata de un valor actual. Es 4.000 pesos sería el valor actual de la renta. Entonces, y nos pide que calculemos la tasa de interés. Entonces vamos a la hoja de fórmula, considerando que tenemos el valor actual. Ya vamos a la primera parte, esta parte era de fórmulas para valor final, ¿sí? Y después tenemos las fórmulas para valor actual de rentas temporarias constantes. En este caso las cuotas eran vencidas, así que sería el A porque no aclara que sean adelantadas, así que siempre que no, sí aclara acá que son, inclusive aclara que son vencidas. Así que la fórmula a aplicar para hallar la tasa sería la que tienen aquí, que es la fórmula de Bailey para estos casos, ¿sí? Para una renta constante vencida. La fórmula de Bailey digamos, se resuelve en dos partes. Primero se halla el factor H y después recién la tasa. Primero la última parte y después el principio. Entonces, vamos a ver cómo está compuesta por estas dos fórmulas, digamos. Entonces vamos a aplicar esa fórmula. Bien, acá tenemos esa misma fórmula. Primero hallamos H, que es N, que es la cantidad de cuotas por la cuota, dividido el valor actual, elevado a la 2, dividido N más 1 menos 1, ¿sí? Ahí está reemplazado, ¿ven? N son 12 cuotas de 450 por 450 y el valor actual de esa renta son los 4.000, porque ya deducimos lo que pagó, la deuda es 4.000, que es lo que paga con esas 12 cuotas.
Arriba entonces el exponente va a ser 2 dividido en 12 menos 1 menos 1. Y ahí esto le da un factor, este factor que es h, después se reemplaza en la fórmula. En la fórmula tenemos que es 12 menos h menos 1, o sea, n menos 1, que sería 11, por h, todo esto dividido 12 por el doble, 2 por 11, o sea, 12 menos 1 por h, y todo eso por h, ¿sí? Tienen que simplemente seguir la fórmula. En las fórmulas van a tener n y h solamente en la fórmula de la tasa. Y en la fórmula de h, sí, también el valor actual. Ahí hallan la tasa. La tasa la hallan como son cuotas bimestrales. Ustedes colocan en n la cantidad de bimestres. Las cuotas son bimestrales, o sea, para el periodo de la renta. Perdón, en este caso mensuales. Perdón, me quedé con el ejercicio anterior. En este caso las cuotas son mensuales. Entonces la tasa que voy a obtener va a ser la tasa del periodo de la renta, o sea, la tasa mensual. Es una tasa mensual. Entonces, si yo tengo la tasa mensual, ahora obtenida por la fórmula, ahora veo qué es lo que me pide el ejercicio. El ejercicio pide que calcule la tasa nominal. En el ítem A me pide la tasa nominal. Y la tasa que yo hallé es una tasa mensual, es la que se aplica cada mes, para liquidar los intereses de ese mes y que está incluida en la cuota. Esa tasa del periodo es una tasa efectiva para el mes, es efectiva mensual, pero también es proporcional a una tasa nominal que es la que me pide el ejercicio. La característica entonces de esta tasa es que yo hallo que es proporcional a la nominal. Así que por lo tanto, si bien es efectiva, también es nominal, es proporcional a la nominal. Entonces, si me pide la nominal, en este caso me pide tasa nominal, sería la primera solución acá. Entonces, si esto gano en un mes, en un año, porque pide nominal anual, voy a ganar la tasa que hallé por 12. Porque si me pide nominal, como en este caso, y así llego al resultado del ejercicio, que es 59, nominal anual, que es el 59. Eso es lo que me pide el enunciado, porque me pide tasa nominal, pero después me pide, y la tasa efectiva anual correspondiente. Entonces, si me pide la efectiva, como les decía, esta tasa que hallé, que es mensual, que es para el periodo de la renta, es proporcional, es una tasa proporcional a la nominal, pero también es efectiva. Entonces, si yo tengo una efectiva y quiero hallar una efectiva para un plazo distinto, la tengo que cambiar en el exponente. Entonces, yo hago 1 más la tasa que tengo, que es, vamos a realizar acá en un cálculo, va a ser 1 más la tasa que hallé, es una tasa mensual. Y ahí lo cambio en el exponente. Entonces yo lo saco del mes y lo llevo al año, o sea, a los 12 meses. Entonces lo llevo a la 12 y lo saco de 1. ¿Sí? Lo saco de un mes y lo llevo a 12 meses. Menos 1 para hallar para hallar solamente la variación, digamos.
Esta vale acá la referencia de... Ahí está, 78,54 efectiva anual, ¿sí? Ese sería el cálculo. Entonces, si me pide, hay una tasa mensual, hay la tasa para el periodo de la renta. Si me pide nominal, la nominal es proporcional a esta tasa. Esta tasa que tengo yo es proporcional a la nominal, así que en forma proporcional. Y si me pide la efectiva, en ese caso cambio por exponente. Depende de qué me pide el enunciado, en este caso me pide los dos. Después me dice, Santiago no quiere el financiamiento de la empresa y decide tomar un préstamo personal para comprar de contado la máquina. Una pequeña financiera le ofrece 5.000 pesos a devolver en 18 cuotas mensuales adelantadas de 400 pesos. Determine si le conviene a Santiago realizar esta operación financiera. Y bueno, acá lo que tendríamos que es comparar las dos opciones de financiamiento. La que me da la que vende y la otra la del préstamo personal. La forma más, por ahí que más se usa para comparar, como las cuotas son en distintos planes, en distintas cantidades de cuotas, no puedo comparar cuotas. Además, unas son vencidas, otras son adelantadas. Es decir, no, es raro que pueda comparar así por cuotas los planes de financiamiento, por cantidades de cuotas. Por eso, la forma de comparar siempre más práctica es a través de la tasa efectiva. ¿Qué tasa me están cobrando? Lógicamente ahí puedo comparar qué interés, tasa está relacionado, pago más o menos intereses. Entonces tendría que calcular la tasa que ya tengo calculada para el otro caso. Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo cuotas de 5.000. O sea, cuotas constantes. Tengo como dato valor actual porque le van a prestar 5.000, perdón, le prestan 5.000 pesos, la cuota son de 400 pesos, entonces tengo valor actual porque le prestan los 5.000 y él paga después las 18 cuotas de 400. En este caso son cuotas adelantadas. Entonces, viendo bien esos datos, voy a la hoja de fórmula y veo, si bien es valor actual el dato que tengo, pero la fórmula no es, la renta no es vencida, sino que es adelantada. Entonces está en la hoja siguiente, está la fórmula para hallar la tasa en caso de una renta constante, constante pero adelantada. Entonces la fórmula de Bailey aplicar acá varía un poquito, sería la que tienen ahí a la derecha. Primero calculamos H y después calculamos la tasa, de la misma manera que antes. Entonces, son 18 cuotas, la cantidad de cuotas son 18, N por C, 18 por 400, dividido el valor actual, que son 5.000, es el valor actual al que tienen que equivaler las 18 cuotas. Lo que le prestan, acá es más fácil, y reemplazo en el exponente 2 n menos 1 y así hallo el h, que es un factor. No tiene ningún significado. Este h es un factor, un cálculo intermedio. Factor porque después lo voy a multiplicar por otros valores para poder hallar la tasa. Entonces, hallo después hallo i reemplazando igual que en el punto anterior. Acá el menos 1 me va a pasar a ser más 1. Acá un poco cambian los signos. Si ustedes comparan las fórmulas, los menos 1 pasaron a ser más 1. Por ahí hay esos cambios.
Hay que tener cuidado con los signos porque esa es justamente la diferencia entre una fórmula y la otra, de vencida y de adelantada. Bueno, entonces, haciendo el cálculo, hallo la tasa del periodo de la renta, que en este caso son meses, así que es una tasa mensual. Es una tasa mensual. Y de nuevo, puedo hallar la tasa nominal, puedo hallar la tasa efectiva de la misma manera que hallamos antes. Sí. En realidad, para poder comparar dos tipos de financiaciones, lo que se usa no es la nominal, es la efectiva, ¿sí? Se usa la tasa efectiva porque el tipo de cálculo puede ser distinto en cada caso y las tasas nominales aplicarse de distinta manera, así que por eso la comparación entre distintas alternativas de financiamiento o de inversión, si ustedes quieren comparar, comparen con tasa efectiva. Digamos, la que tendrían que usar ahí para comparar sería la tasa efectiva. Solamente si se trata del mismo plan, del mismo tipo de cálculo, y sí, pueden calcular comparar nominales, pero la efectiva siempre, digamos, cualquiera sea. Por eso se tomen efectiva para hacer la comparación. Entonces, acá se nota que la efectiva en el 71A, la efectiva anual es 78,55 y en este caso la efectiva anual, en el caso del préstamo personal, es 56,84. Hay que ver desde qué punto de vista me preguntan, desde el punto de vista si le conviene a Santiago sería quien compra la máquina, lógicamente le va a convenir, en este caso, la tasa más baja, que sería el crédito personal. Tiene una tasa efectiva de 74,25. La opción A, la opción B tiene una tasa efectiva de 74,25 y la opción A tenía una tasa efectiva de 78,55. 74,25, acá están las tasas, contra 78,55. Entonces, si es el que compra la tasa más baja. Este sería el ejercicio entonces de cálculos de tasas de interés. En la hoja de fórmulas ustedes tienen entonces las fórmulas de Bailey de acuerdo a qué es lo que tienen, igual que el tiempo. Primero calculamos tiempo, después tasa de interés. Entonces depende de si van a tener 4 fórmulas, depende si es valor actual, valor final y en cada caso si es vencida o adelantada. Entonces tienen que identificar bien para saber qué fórmula utilizar. Eso sería en cuanto a hasta ahora. Entonces pasamos al ejercicio 72. Si en el ejercicio anterior, para la compra de la máquina de Césped, Santiago decide tomar el préstamo personal de 5.000 que le ofrecen a la tasa hallada en el punto B, pero considerando que puede realizar pagos mensuales vencidos de 500 pesos, determine cuánto tiempo le llevará a cancelar ese préstamo en caso de no resultar entero, proponga solución. Entonces, en el ejercicio anterior, toma el préstamo personal de 5.000, o sea que ahí ya tengo el dato del, como es un préstamo, le dan al inicio y después tiene que pagar, así que por lo tanto es valor actual.
que va a pagar a la tasa hallada en el punto B, o sea, la tasa nominal anual del 56,84%, en la que hallamos el día último. Pero realiza pagos mensuales, pero vencidos, porque en otro caso creo que eran adelantados. En el ítem anterior que hicimos, los 400 pesos eran adelantados. Así que ahora va a pagar, plantea pagar 500 pesos como cuota vencida. Tenemos que calcular cuánto tiempo. Entonces, tengo como dato valor actual, es una renta vencida y tengo que calcular N. Con esos datos vamos a la hoja de fórmula. Valor actual, dentro de fórmulas de valor actual, vencida, porque ahora va a pagar vencida. Lo que tengo que calcular es N. Entonces, esta sería la fórmula a aplicar, ¿sí? Entonces, esa sería la fórmula, el logaritmo de la cuota, el logaritmo de la cuota. Entonces, reemplazo. La cuota es de 500 pesos, la cuota que él plantea. Menos el logaritmo de la cuota por el valor actual, que es la deuda, ¿no es cierto? Tiene que ser equivalente, o sea que esta renta tiene que tener el mismo como valor actual los 5.000 pesos. Al momento inicial tiene que tener ese valor, porque al momento inicial le dan la plata, le hacen el préstamo o la máquina, y después tiene que pagar eh, por I, que es la tasa que hallé en el ítem anterior, que es la tasa nominal, ¿no es cierto? En estas fórmulas, en las fórmulas que nosotros tenemos de renta, para cálculo de cuota, de valores finales, se pone la tasa del periodo de la renta. En este caso, lógicamente voy a poner la tasa mensual, la tasa que hallé mensual, o sea, el punto 0,47 sería esa tasa mensual, es la que va en la fórmula. Siempre en la tasa del periodo. Entonces, sobre el logaritmo de 1 más esa tasa, y esto me da 13,87 casi. Equivale a 13 meses, casi 14 meses. Pero no llega a 14 meses. Entonces, hay que ver qué solución práctica se puede plantear. Vamos a la solución que plantea ahí están los 13,87 como respuesta, y plantea, además de las 12 cuotas, digamos, 12 cuotas, acá no lo dice, pero 12 cuotas constantes vencidas de 500 pesos, más una cuota extraordinaria en el mes 13 de 415,85. Entonces, ¿cómo plantearía? Acá es distinto, es completamente distinto calcular el tema de las cuotas cuando es valor final que cuando es valor actual. ¿Por qué? Porque cuando yo trabajaba con valor final, me cambiaba el momento del valor final. El momento del valor final cambiaba. O si yo pagaba al inicio, pagaba con la última cuota, pagaba después de 35 días después, pagaba un mes después, un bimestre después en el ejercicio que vimos. Entonces yo tenía que trasladar, le tenía que agregar los intereses del valor final que había hallado. Acá es distinto. El valor actual está siempre ubicado al inicio, o sea, el inicio nunca cambia, está siempre ubicado en el mismo momento. Lo que va a cambiar va a ser el valor final, pero los 5.000 pesos están valuados
la deuda está siempre evaluada al inicio y yo comparo valor actual de la renta que pago, así que voy a comparar al inicio. Entonces, tendría que una opción, digamos, hay distintas formas siempre de solucionar estos ejercicios. Una opción sería, si planteo pagar las 12 cuotas como está planteada, más una decimotercera, la forma que más se utiliza sería, bueno, ¿cuál es la deuda que yo amortizo con las 12 cuotas? Y ver que después lo que me falta. Entonces, ¿cómo yo calculo cuál es la deuda o que yo pago con las 12 cuotas? Fácil, valúo las 12 cuotas al momento inicial, es decir, hallo el valor actual de las 12 cuotas, entonces digo, esto es equivalente a esto, así que yo saldaría esta deuda, ¿sí? El valor actual de esas 12 cuotas, con las 12 cuotas saldaría esa. Entonces, vamos a fórmulas de valor actual de una renta constante, valor actual de la renta constante es la cuota por el factor A sub n. El factor A sub n, los factores lo tenía al inicio de las rentas, de las fórmulas de renta. Este era el factor de capitalización que usamos, el S sub n que usamos en los ejercicios anteriores, pero ahora como es valor actual voy a usar el factor de actualización que es el A sub n, que es igual al S sub n, simplemente que debajo en la fórmula se le agrega el por 1 más i elevado a la n, ¿sí? Esa es la forma más fácil de darse cuenta de cuál es un factor y acordarse los factores y cuál es el otro. La única diferencia es que abajo la i está multiplicada por 1 más i a la n en el caso de factor de actualización. Un poco como que hallo el valor final y después lo actualizo en el periodo. Hacia atrás, entonces lo evalúo en el momento inicial. Bueno, pero eso al margen. Lo importante es que apliquen bien la fórmula. Entonces, tengo que hallar el valor actual. Estamos acá, valor actual, que es multiplicar ese factor por la cuota. Y es lo que está hecho acá. La cuota por ese factor de actualización con esa tasa me da los 4.000, es decir, la cuota de eh, no, está mal, la cuota que se plantea acá es de 500 pesos. Está mal también, acá hay un error. Acá hay un error en la... Bueno, en lugar de 2.000 que dice ahí, es 500 pesos la cuota, por eso vamos a recalcular acá. Bueno, lo dejo para que se vea un poco el procedimiento, pero lo voy a recalcular con el valor correcto a la derecha. Acá, entonces sería igual a la cuota, que en realidad son 500 pesos. Acá lo tengo escrito. 500 pesos por el factor de actualización, que sería 1 más i a la n menos 1 arriba, o sea, 1,04 elevado a... Yo quiero evaluar 12 cuotas. Acá pongo la cantidad de cuotas que yo quiero evaluar al inicio, porque esto es un factor de actualización. Menos 1. Todo esto dividido, a los paréntesis, la tasa, que es el 4% por 1,1 más la tasa elevado a la cantidad de cuotas que quiero evaluar, que son 2. Esto me da 4.690.
Ahí por eso está. En este caso, en nuestro ejercicio, entonces lo reunido al momento inicial, si pago 12 cuotas al momento inicial, sería 4.690. Lo que yo tengo que pagar a ese momento, esto estaría ubicado al inicio, son 5.000 pesos. Este sería en el momento inicial, porque este sería el valor actual de sub n está ubicado al inicio. Entonces yo comparo a este momento, en el momento inicial, los dos importes, lo que amortizo con las 12 cuotas y la deuda. A ver si me quiere tildar. Bueno, comparo entre los dos, o sea, hallo la diferencia. Lo que no amortizo sería con el pago de las 12 cuotas, sería 307,46. Entonces, 307,46. Este ejercicio ustedes no lo tienen así pero vamos a hacerlo entonces. El ejercicio este sería un 72 bis que ustedes no lo tienen en la guía actual. Estaba viendo por eso las diferencias. Este ejercicio no lo tienen en la guía, te saltan un ejercicio 73. Este es como un agregado al 72 que no está en su guía. Pero está bueno verlo para, entonces, con este planteo, las cuotas de 500 vencidas, ¿cómo pagaríamos los 5.000? Entonces, esto es lo que me queda adeudado. Si paga las 12 cuotas, este es el valor actual de las 12 cuotas de 500 adelantado. Entonces, lo que debería sería esto. Una opción de pago sería pagar un anticipo, o sea, en el momento inicial, 307,46 y las 12 cuotas, y eso equivaldría a los 5.000. Esa sería una opción que no es la planteada acá. Y la planteada acá es pagar como cuota 13, que es lo normal, porque tampoco una persona va a pedir un préstamo y justamente porque no tiene plata y ya va a hacer un anticipo. Si no tiene plata, no tiene mucho sentido. En realidad le están prestando el préstamo original menos el anticipo, es decir, no. Si bien se da esa situación en la práctica, no es muy lógico. Así que lo más correcto es que si esta persona que además todos los meses cobra un importe fijo y ya tenía previsto un gasto de 500 por mes, lo pague como tiene ya previsto 12 pagos mensuales. En el mes 13, que le quedaría sin hacer un pago, en el mes 13 paga esa diferencia. Entonces, ¿cuánto tendría que pagar si paga en el mes 13? Si paga al momento inicial, tendría que pagar 307,46. Entonces, si este importe lo tengo que llevar hasta el mes 13, hacer ese importe es un importe único, no es una cuota.
no son cuotas, no son sucesiones de cuotas, es un importe único. Entonces, para evaluar yo dentro de 13 meses, simplemente por los factores que veníamos trabajando en la primera parte de la guía, entonces va a ser por 1 más i. Por acá el error, la diferencia que tengo es porque yo estoy utilizando la tasa del 4%. Sí, y la tasa que utiliza la que me plantea es la tasa que me daba el préstamo, por eso es la solución que tenía. Bueno, pero entonces lo que yo tendría que hacer acá es llevar hacia adelante, en todo caso ahora recalculo todo para que me dé los números acorde al... Por 1,1 más la tasa. En este caso yo venía trabajando con el 4% elevado a la 13, ¿no es cierto? Sería así, por 1 más i elevado a la 13, lo llevo 13 periodos para adelante y ahí obtendría el valor a pagar dentro de los 13 periodos. O sea, yo hallo al valor actual de las cuotas que son constantes, comparo con la deuda, porque la deuda está en ese momento, está en el momento inicial y el valor actual está evaluado en el momento inicial, entonces ahí puedo comparar la diferencia, que es lo que yo no pago con ese plan de pago constante, o esa diferencia, lo muevo, lo evalúo al momento en que yo quiero pagarlo, ¿sí? Bueno, recalculo las cuotas con la tasa, era la tasa, el error que yo cometí es que la tasa era la que me daba, la que había hallado según este planteo, era digamos, habría que recalcular los cálculos con la tasa del Excel. Con la tasa que se había hallado con esa tasa mensual. Esa es la diferencia que tengo. Entonces, ahora recalculo los valores. Y en este caso también, en lugar de 1,04 sería 1 más la tasa. Es un error que cabe. Vamos a rehacer la cuota era de 500 por 1 más i elevado a la 12 menos. No sé. Este.
Entonces, de nuevo el cálculo son 500 exponentes. Cuando quiero ser exponente. Acá. Esto, ahí vamos. Entonces es 1 más i elevado a la 12 menos 1 la celda, ¿verdad? Que tiene de los 500 aparte también para ver si me logro calcular en esta celda la cuota. Se me tilda el Excel, trato de, al salir del programa y volver a, muchas veces se me soluciona, pero tampoco quiero borrar los cambios que hice, aunque guardé recién. Vamos a ver. Vamos a probar en otra celda. Vamos a probar en esta celda. No, estamos con problemas en el Excel. Eh, a ver. Ya está capitalizado, elevado a la 12 menos 1, paréntesis, dividido la tasa. Olvidé abrir paréntesis. Dividido, abro paréntesis, la tasa por eh, por, ahí está. Bueno, acá iba la deuda, era 5.000 y acá iba el valor actual, que era la cuota por 9 sobre
1 así, vamos a hacer elevado a la 12 menos 1, cierro paréntesis, dividido, abro paréntesis, y por no así elevado a esta 4.498, que era el importe que teníamos anteriormente. Vamos a mirar. Entonces lo que se adeuda son 501,78 y el importe a abonar, entonces yo lo capitalizo, en este caso por la tasa que había calculado. Entonces este en realidad ejercicio no lo tiene en la guía, es una opción del ejercicio 72. Estaríamos como opción del ejercicio 72. Y bueno, después el ejercicio 73, para seguir la planificación, en realidad no quiero dar el 73 porque me pidieron que no me adelante los temas que sean y vamos siguiendo la planificación, tendría que terminar en el 72. Así que un poquito vamos a pasar en limpio. Tengo que primero ubicar bien qué tipo de valor tengo yo de la renta, si es valor final o valor actual, y después si la renta es para ubicarme en la hoja de fórmula, después si es vencida o adelantada, y de acuerdo a eso buscar en la hoja de fórmulas la fórmula a aplicar. Si llega a ser como el último caso que vimos, una deuda y yo tengo, y me da un n que no es entero, la solución práctica es primero ver, una opción práctica sería ver cuánto cubro yo o cuánto pago con las cuotas enteras, lo que me falta pagar tengo que hallar para eso el valor actual al momento inicial de las cuotas que son enteras, en este caso eran 12 cuotas, y ahí comparo con la deuda, porque la deuda está valuada al momento inicial, lo que me prestan es al inicio, y el valor actual está al inicio, así que ahí puedo comparar, y la diferencia es lo que no pago de deuda. Esa diferencia está ubicada al inicio, así que ahí yo lo llevo al qué momento yo lo quiero pagar, ¿sí? Eso sería lo último que vimos, que la otra vez. En realidad acá la forma por ahí más práctica, que en el caso de que los n me den un número que no es exacto, es recalcular la cuota. Y la fórmula más fácil es recalcular la cuota para no tener estas valuaciones y hallar diferencias. Por ejemplo, en este caso, si en lugar si requiero recalcular la cuota, si calculo 12 cuotas, me va a dar una cuota más alta que muchas veces no es posible pagar por el deudor. Así que calculo en este caso, 13 cuotas, perdón. Entonces recalculo con 14 cuotas. eh, Recalculo con 14 cuotas cuál sería a pagar en 14 cuotas. En este caso me había dado 14 cuotas de 496,65. Acá están las soluciones, posibles soluciones prácticas del ejercicio 72. Otras opciones, además de la solución que este es el 72, que sí lo tiene en la guía, que ahí está la solución que me da 13 pesos y pico, y si no pagar una cuota a los
a los 3 semestres de 900, como se lo lleva al momento en que quiero pagar, pero acá abajo tienen las otras soluciones prácticas. Si calculo con la cuota nueva, una cuota que es constante con 13 cuotas, acá recalcula la cuota, es decir, multiplica me queda el valor de la deuda por la inversa del factor de actualización. Ahí tienen los cálculos. Lógicamente, con 13 cuotas me da una cuota más alta, 523,87, y con 14 cuotas me da 496,65. En ese caso, yo les aconsejo que planteen pagar, digamos, la opción práctica sería pagar 14 cuotas de 496,65. Y después hacer un pago extraordinario en algún momento es hacer lo que vimos antes, es decir, hallar el valor actual de las cuotas constantes, que es el número entero, 13 cuotas o en su caso las que sean, y ahí comparar, y una vez que comparo, hallo la diferencia, esa comparación entre el valor actual de la renta, que está ubicado al momento inicial, y la deuda que está ubicada al momento inicial, eso es lo que nos saldo con esas cuotas. Entonces, esa diferencia, en qué momento lo pago, y ahí lo llevo al momento en que quiero pagar por el factor de actualización por 1 más i, al momento en que planteé yo para pagar eso que me faltaría pagar para cancelar la deuda. Y bueno, hasta ahí sería entonces esto, lo de la clase de hoy. Recuerden que cuando se trata de valor final es distinto, por eso en los repasos vean un ejercicio de valor final y uno de valor actual, porque son muy distintos. Vean bien la diferencia, porque el valor final lo vimos en el ejercicio, en uno de los ejercicios que vimos recién, el 71. No, en el ejercicio 70, que tenía que ahorrar determinada cantidad de dinero para un viaje. Eso es valor final. Vean que es muy distinto a cuando tiene un valor actual, que era cuando tenían que pagar una deuda o comprar financiado un viaje. Bueno, hasta ahí entonces. Nos veremos el lunes. El lunes vemos qué pasa con los cierres de nota del parcial a la hora habitual, ¿sí? Por ahora. Adiós, profe. Adiós.